Hola estudiantes, seguiremos ahora con el tema las funciones complejas. Los objetivos de esta polimedia es conocer principalmente el concepto de función de una variable compleja. Eh, También se identificará cuando una función compleja es diferenciable y es importante reconocer diferencias entre las funciones reales y las funciones complejas. Basada en eso, pues, asimismo están definidos los contenidos conceptuales que vamos a trabajar. Específicamente, también hablaremos sobre las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son una herramienta que se utiliza para determinar cuándo una función compleja es diferenciable o no. Así que vamos a ello. Primero, ¿qué es una función compleja? Pues es una relación que tiene como conjunto de partida a los números complejos, como conjunto de llegada también a los números complejos. Eh, Similar que las funciones reales, pues uno puede pensar en una función compleja como una especie de máquina que toma un número complejo, lo transforma y regresa otro número complejo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este caso sencillo en el que esta función le asigna al número complejo z el otro número complejo 1 entre z más 1, que como se vio en la primera clase, pues la división de números complejos en general se espera que sea otro número complejo. Así que esta relación cumple con el requisito para hacer una función de variable compleja. Toma un número complejo, lo transforma y regresa como resultado otro número complejo. ¿Ok? Eh, Todas las definiciones de cálculo, como los límites, por ejemplo, y las derivadas, por suerte, funcionan de forma exactamente igual a cómo funcionan, o por lo menos bastante similar a cómo funcionan los límites y derivadas de una función de variable real. Y aquí les tomo dos ejemplos. Por ejemplo, si observamos este límite, pues, según las reglas que se aprendieron en cálculo, pues lo que hay que hacer para evaluar un límite de estos es sustituir en la variable el valor de la tendencia del límite. Y si sustituimos acá, vemos que 0 al cuadrado más 1 es 1 y 1 entre 1 es 1, ¿verdad? Y se evalúa de forma normal. Similar que en cálculo, si existiese una forma determinada en el límite, pues se aplican las reglas que se aprendieron en cálculo, por ejemplo, la regla del L'Hopital, para evaluar la tendencia del límite. Aquí les muestro también, por ejemplo, la fórmula de la derivada de una multiplicación. Aunque las funciones sean de variable compleja, pues la fórmula funciona exactamente igual a como funcionaba para las funciones de variable real. Teniendo eso en mente, entonces, eh, digamos que no va a ser tanto problema o no le daremos tanto enfoque a calcular límites o a calcular derivadas, porque sería prácticamente regresar a, a cálculo 1, ¿verdad? Ahora, más que eso, fíjense que sí nos interesa determinar cuándo una función es diferenciable. Si recuerdan eso en cálculo se hace mediante el cálculo de un límite. Aquí también se podría hacer de manera similar, pero existe la alternativa de evaluar las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué son estas? Bueno, si consideramos a un número complejo, z igual a x más y por y, es decir, x es la parte real, y es la parte compleja, y una función compleja escrita de esta manera, es decir, u es una función en términos de la variable de la parte real y parte compleja x y y de z, y lo mismo para b, o sea, esta u de x y representa la parte compleja de la función y esta b de x y representa la parte, perdón, al revés, esta representa la parte real y esta representa la parte compleja, ¿verdad? Ya veremos en ejemplos qué significa realmente esta expresión de este tipo, ¿verdad? Entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann son estas, ¿verdad? Como estas son funciones de dos variables, sus derivadas son derivadas parciales y entonces la parcial de u con respecto a x debe ser igual a la de b con respecto a y la de b con respecto a x igual a la de menos u con respecto a y.
Em, el teorema relacionado con esto prácticamente lo que dice es que si nosotros tenemos una función de variable compleja escrita en esta forma y estas derivadas parciales existen y son continuas y satisfacen estas dos ecuaciones, entonces la función va a ser diferenciable en los puntos en los que se satisfagan esas ecuaciones. Así que esto nos da una manera rápida y sencilla en términos de que calcular derivadas pues, no es problemático. Eh, y entonces estas ecuaciones nos dicen, ok, cuando esto se satisfaga, ahí la función va a ser diferenciable. Donde no se satisfaga, ahí no va a ser, ahí va a ser no diferenciable. Esto porque el teorema es una caracterización, es decir, dice cuándo sí y cuándo no una función es diferenciable. Veamos entonces un par de ejemplos concretos. Consideremos esta función, la función f de z igual al módulo del número complejo, que recuerden que viene siendo como el equivalente al valor absoluto, solo que está definido de esta manera, ¿verdad? Si el número complejo tiene la forma x más y por y, entonces su módulo es x cuadrado más y al cuadrado, o sea, parte real al cuadrado más su parte compleja al cuadrado. Ok, entonces la función en términos de x y y, partes reales y complejas, está definida de esta manera. Noten que es número, independientemente de cuáles sean x y y, que son números reales, ¿verdad? Esta suma de cuadrados siempre va a ser un número real. ¿Qué quiere decir? Que esta función f, su parte real es esto, x cuadrado más y al cuadrado, y entonces esa va a ser la u de xy que hablábamos en la definición anterior. Y como no hay parte compleja, entonces la parte compleja va a ser igual a cero. La parte compleja de la que hablábamos aquí en la definición anterior, ¿verdad? Así que hacemos el cálculo de las parciales. Parcial de u con respecto a x, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de y al cuadrado, 0, porque estamos derivando con respecto a x. Parcial de b con respecto a y, recuerden que queremos comparar la parcial de u con respecto a x con la de b con respecto a y. La de b con respecto a y es 0, porque la función b es 0, ¿verdad? La de u con respecto a y es 2y. La derivada de x al cuadrado sería 0, ¿verdad? Estamos derivando con respecto a y. Y la de b con respecto a x es 0. Luego, si igualamos entonces parcial de u con respecto a x con la de b con respecto a y, obtenemos que 2x es igual a 0. O sea, que x igual a 0. Noten que la otra ecuación de Riemann aquí lleva un signo negativo, la parcial de u con respecto a y, pero en este caso, como la parcial de u con respecto a y, a ver, ok, la parcial de u con respecto a y es 2y, entonces su opuesto sería menos 2y, y e igualado con la parcial de b con respecto a x tendría menos 2y igual a 0, o sea que y igual a 0. ¿Qué significa eso? Que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Así que eso significa que la función módulo de un número complejo solo es diferenciable cuando x vale 0 y y igual a 0. O sea, como z era igual a x más y por y, si x vale 0 y y vale 0, entonces z es igual a 0. Y noten una diferencia importante con respecto a las funciones reales. Si recuerdan, la función valor absoluto era una función que el único punto en el que no era diferenciable era en 0. Contrario a eso, la función módulo de un número complejo, que viene siendo la análoga al valor absoluto, es diferenciable solo en z igual a 0. Así que hay una diferencia abismal entre las dos funciones, a pesar de que en su definición estén relacionadas, ¿verdad? Noten que como las ecuaciones de Cauchy-Riemann solo se cumplen aquí, podemos asegurar que en cualquier otro punto la función no es diferenciable. Por ejemplo, en el número complejo y, la función no es diferenciable porque no satisface estas dos, ¿verdad?
Ok, pasemos a otro ejemplo. Y consideremos la función f de z igual a z más la parte imaginaria de z. ¿Ok? Primero, la queremos escribir en términos de x y y para saber cuál era la u, cuál era la b. Si z es x más y por y, entonces la función la podemos escribir como z x más y por y más la parte imaginaria de z, que es precisamente y. Entonces, la parte imaginaria de z se vuelve y. Escribiendo esto como un número complejo, es decir, parte real, parte compleja, la parte real es x más y la parte compleja es y. Es decir, u de xy es x más y b de xy es y. Tomamos las derivadas parciales. Parcial de u con respecto a x, 1. Derivada de y, 0 con respecto a x. Parcial de b con respecto a y, 1. ¿Verdad? Notamos que por lo menos la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, parcial de u con respecto a x igual a parcial de b con respecto a y, en este caso se satisface siempre. ¿Sí? Perdón. Pero las ecuaciones son simultáneas, así como un sistema de ecuaciones. Así que se tiene que satisfacer ambas. Verificamos entonces parcial de u con respecto a y, 1. Su opuesto sería menos 1. Y parcial de b con respecto a x, 0. Porque b no depende de x, ¿verdad? Y sería constante, derivada de y con respecto a x, 0. Y vemos que la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, recordemos que era parcial de b con respecto a x igual a menos parcial de u con respecto a y. O sea que esto sería menos parcial de u con respecto a y, sería menos 1. Menos 1 nunca es igual a 0. Por tanto, esta segunda ecuación o la segunda ecuación de Cauchy-Riemann nunca se cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función nunca es diferenciable. O sea, no tiene derivada. A pesar de que se cumple la primera de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann siempre, la segunda nunca se cumple. Noten que esto quiere decir que para que una función sea diferenciable, en un punto se tienen que satisfacer las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Así que aquí tenemos un ejemplo de una función que no tiene derivada. Así que noten que esto, por ejemplo, no pasaba mucho en funciones de variable real, aunque sí existen ejemplos, por lo menos no se analizan mucho en cálculo. Era, era extraño en cálculo considerar una función que no tuviera derivada. Y aquí estamos dando una función de variable compleja que no tiene derivada. Por tanto, obtenemos una otra diferencia significativa, ¿verdad? Entre funciones de variable real y funciones de variable compleja. Es más común que una función de variable compleja no tenga derivada, al menos en el sentido del cálculo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, resumiendo, en el ejemplo anterior teníamos la función módulo de un número complejo y vimos que solo es diferenciable en el punto z igual a 0, porque solo ahí se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En todo otro punto, como no se satisfacen, entonces la función no es diferenciable. O sea, esta función solo tiene derivada en z igual a 0. Solo es diferenciable ahí, ¿no? Okay. Y en el segundo ejemplo tenemos una función que nunca satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por tanto, nunca es diferenciable. Es decir, no tiene derivada en ningún punto, ¿verdad? Así que hemos notado diferencias importantes entre funciones de variable real, funciones de variable compleja. Noten que, a pesar de que el criterio este de las ecuaciones de Cauchy-Riemann me sirve para determinar cuándo una función compleja es diferenciable o no, no me dice cuál es la derivada. Solo me dice si existe la derivada o no, ¿verdad? Para saber cuál es la derivada de una función, como les dije al inicio, la mayoría de reglas de cálculo se satisfacen. Cuando son funciones nuevas, así como esta, que no tenían sentido en variable real,
pues este tipo de funciones tenemos que ver cómo las vamos a diferenciar, pero eso es un tema que vamos a analizar más adelante. Por ahora entonces damos por concluido esta polimedia. Practiquen y lean del libro de texto de la clase y además pues ahí hay más ejercicios similares a los que hemos presentado aquí. Muchas gracias.